El 14 de septiembre de este año, 2020, se publicó en la revista Nature Astronomy un artículo llamado Gas fosfina en las cubiertas de nubes de Venus, realizado por un equipo de científicos internacionales encabezados por la catedrática Jane Greaves de Cardiff University. Este grupo de científicos encontró evidencia de fosfina en la atmósfera de Venus. Esto podría significar la existencia de vida actualmente en la atmósfera de Venus. Podría ser, pero también podría ser que no. Si quieres saber más sobre este descubrimiento tan prometedor, quédate a ver este video. La fosfina es una molécula constituida por 3 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de fósforo. La fosfina es considerada un biomarcador, es decir, que se caracteriza por ser de origen biológico. Todas las cosas, al ser alcanzadas por luz, absorben las longitudes de onda que resuenan con las moléculas de las que están hechas, y el resto de las longitudes de onda simplemente rebotan. De este modo, cada molécula tiene su espectro electromagnético, en el que las longitudes de onda que fueron absorbidas se expresan como espacios en negro. Y así es como podemos conocer la composición de la atmósfera de otros planetas, sin tener que ir hasta allá, analizando la luz que emiten. Desde hace tiempo se sabe que la fosfina puede ser un biomarcador, y desde 1967 Carl Sagan y Harold Morovitz mencionaron que las condiciones de la superficie de Venus hacen implausible que pueda albergar vida, pero que en las nubes de Venus podía ser una situación totalmente diferente. Así que con la longitud de onda para la fosfina, analizaron la atmósfera de Venus desde el telescopio JCMT en Hawái en 2017 y después con la red de telescopios ALMA que se encuentra en Chile en el 2019 para poder comprobar lo visto con el JCMT con equipos aún más precisos. Con todo esto obtuvieron estas gráficas que demuestran la presencia de fosfina en las nubes de Venus. Y bueno, ¿por qué la presencia de fosfina es tan importante? Pues porque en la Tierra las únicas formas que conocemos en las que se produce la fosfina es por métodos artificiales hechos por el humano y de forma natural por microorganismos. Así que ¿podría ser esto una señal de vida en Venus? Bajo los modelos que conocemos hasta ahora, se analizaron los distintos mecanismos abióticos que podrían producir fosfina bajo las condiciones de Venus, incluyendo fenómenos naturales como rayos, vulcanismo y meteoritos. Pero ninguno resultó plausible. Es verdad que también se ha detectado fosfina en Júpiter y en Saturno, pero bajo las condiciones de Venus es prácticamente imposible que se produzca fosfina por mecanismos abióticos, y sobre todo en tal cantidad, porque además esas mismas condiciones harían que la molécula se transformara en otra cosa rápidamente. Así pues, pareciera que hay dos posibles opciones. La primera es que en Venus ocurra algún mecanismo abiótico, fotoquímico o geoquímico que nosotros aún desconocemos. Y la otra posibilidad, mi favorita, es que hay organismos vivos en las nubes de Venus produciendo constantemente esta fosfina mediante su metabolismo y manteniéndolo en grandes cantidades. Aunque las condiciones de la superficie de Venus sean inhóspitas, a 50 kilómetros de altitud sobre su superficie, la temperatura y la presión disminuyen a niveles en los que pueden albergar vida. Sin embargo, aún es un ambiente demasiado ácido, pues las nubes de Venus están hechas aproximadamente un 80% de ácido sulfúrico. Pero ese no es ningún problema para la vida. En la Tierra, conocemos como extremófilos a los organismos que viven en condiciones extremas. Específicamente los que viven en condiciones muy ácidas se llaman acidófilos. Así que se especula que pueden existir organismos vivos acidófilos en las nubes de Venus y que podrían estar habitando las zonas correspondientes a las celdas de Hadley, ya que en esa zona se detectó una señal más intensa de fosfina. En la Tierra también existen organismos que viven en las moléculas de agua de las nubes, pero solo de forma momentánea, ya que la precipitación hace que caigan de nuevo a la Tierra, a diferencia de Venus, que está repleta de nubes en todo momento, y que por sus condiciones atmosféricas las precipitaciones no llegan a alcanzar la superficie. Entonces, las gotas se evaporan antes de llegar hasta el piso y se reincorporan a esta masa de nubes de forma muy rápida. Otra especulación que se mencionó en la conferencia de prensa es que si hay organismos vivos en esas nubes, se estarían multiplicando y creciendo en la capa más superficial de ellas, y al momento de precipitarse, lo que caerían son esporas que se reincorporarían a las nubes en una capa más hasta abajo. Esto no suena tan loco, puesto que en la Tierra muchos organismos como algunos hongos o protozovarios tienen algunas etapas de resistencia en las que entran cuando las condiciones son menos favorables y salen de ellas cuando las condiciones mejoran. Otra de las razones por las que se especula que en Venus puede haber vida actualmente es porque hace 3.000 millones de años
Venus tenía las condiciones necesarias para albergar vida. De este modo, se puede especular que los organismos de Venus fueron evolucionando conforme cambiaron las condiciones de este planeta y terminaron viviendo en las nubes de Venus donde las condiciones son más óptimas. Esto tampoco suena demasiado loco, ya que la Tierra, a lo largo de millones de años, ha pasado por estas etapas en las que las condiciones cambian drásticamente, ocurren extinciones masivas y algunos organismos sobreviven en ciertas áreas en las que las condiciones son más óptimas. Y esto es lo que podríamos estar observando en la actualidad en las nubes de Venus. Algo muy importante que este grupo de científicos recalcó tanto en el artículo original como en la conferencia de prensa del 14 de septiembre es que los resultados obtenidos no son ni de cerca lo suficientemente robustos para asegurar que haya vida en Venus. Lo único que pueden asegurar hasta ahora es que hay evidencia de fosfina en las nubes de Venus. Aunque las posibilidades quedan abiertas, tanto descubrir algún nuevo mecanismo abiótico para la producción de fosfina como la existencia de vida extraterrestre en Venus. Pero ahora tú, cuéntame qué te parece este descubrimiento o si alguna vez has pensado en dedicarte a la astrobiología. Espero tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este video te sugiero suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video sobre temas relacionados a la biología. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo Iván, @BelicMusic en Instagram, quien hizo la intro para mi canal, y a mi amiga Jessica, @Bunkey en Instagram, quien hizo realidad mi diseño para el logo del canal. También sígueme a mí en mi Instagram, dale like, suscríbete, activa la campanita, pásate a ver mis otros videos, y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.